Buenas noches a todos. Es un placer tenerlos nuevamente en la tarde de hoy, pues para continuar con nuestra mesa de diálogo sobre Donald Trump 2025, hacia dónde se encamina Estados Unidos y el mundo. En el día de hoy vamos a continuar con nuestras sesiones. Ayer pues tuvimos una magnífica sesión acerca del comercio, de cómo estas políticas, estas intervenciones en este nuevo mandato de Donald Trump están afectando pues digamos las decisiones en la agenda internacional. Y pues bueno, tenemos noticias de aranceles, impuestos, entre otros aspectos que fue bastante interesante analizar por parte de nuestros ponentes. Y en el día de hoy vamos a tener la sesión número 2 que va a tratar sobre aislacionismos, costos, ventajas y estrategias de reacción por parte de otros países a las dinámicas y decisiones de Donald Trump. Para ello, les voy a presentar a nuestra moderadora que nos acompaña el día de hoy. Ella es Rocío Romero. Hola Rocío, ¿cómo estás? Es un Hola, placer tener. Listo, entonces para dar paso a Rocío les voy a leer su breve semblanza para que la conozcan un poquito más. Ella es politóloga egresada de la Universidad Central del Ecuador con una sólida formación en administración pública, gestión de proyectos y derecho internacional. Posee un diplomado de gobernanza y gestión pública de la OECD. Su experiencia incluye el análisis de políticas públicas y la coordinación de proyectos de capacitación en cultura política para jóvenes indígenas. Actualmente es colaboradora en la sección de coyuntura internacional de nuestro centro académico. Entonces, Rocío, sin más preámbulo, te doy el espacio para que presentes a nuestros ponentes quienes nos van a acompañar en la charla del día de hoy. muchas gracias, Dani. Bueno, primeramente, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a la segunda sesión de la mesa de análisis Trump 2.0, hacia dónde se encamina Estados Unidos y el mundo. Hoy tendré el honor de moderar esta mesa de diálogo en el que analizaremos el aislacionismo, costos, ventajas y estrategias de reacción en el contexto de la actual administración de Donald Trump. El propósito de esta sesión principalmente es generar un espacio de reflexión en el que nuestros invitados y comparten sus perspectivas sobre el impacto del aislacionismo estadounidense en el escenario global. Para ello, contamos con la participación de 4 especialistas a quienes me permito presentar. Juan Roberto Reyes, que es doctor de Relaciones Transpacíficas y profesor de tiempo completo en la Universidad Anuag, Campus Querétaro, México. Es un experto y analista en asuntos internacionales con especialización en Asia Oriental, particularmente en Taiwán, Corea del Sur, Japón y China, además de economía y política internacional. Actualmente es presidente honorario de la Asociación Isidro Fabela de Relaciones Internacionales y también se desempeña como comentarista de radio en temas globales. Por otro lado, tenemos a nuestro siguiente ponente, que es Nicolás Peña Bravo. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, con formación en geopolítica de América Latina, China, Estados Unidos y Europa. Desde marzo del 2024 es miembro activo del Centro Académico de Relaciones Internacionales Espacio Global, donde a partir de febrero de 2025 ocupa el cargo de subdirector de secciones académicas. Ha participado en el Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales desde 2019 y entre 2021 y 2022. Fue becario del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica. Además, ha cursado diversas formaciones académicas en la UNAM y cuenta con un diplomado en nuevos escenarios internacionales de América Latina y el Caribe por la misma institución. Por otro lado está nuestra ponente Michelle Che, estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales con especialidad en Seguridad Internacional en la Universidad de San Carlos de Guatemala y de tercer año de la licenciatura en Comercio Internacional en la Universidad John F. Kennedy de Argentina. Es actualmente colaboradora de Espacio Global en la sección de Geopolítica con un gran interés en la teoría realista y el estudio de los conflictos internacionales, tanto históricos
como actuales dentro del sistema internacional. Antes de comenzar, es necesario explicar la dinámica de la sesión de nuestra mesa de diálogo, en donde cada ponente tendrá 2 minutos para que ubiquen el tema central de esta mesa y también tendrán 3 minutos para responder cada pregunta de los 3 ejes en el que se basará este diálogo, los cuales son costos de aislacionismo, ventajas de aislacionismo y estrategias de reacción de otros países y actores globales. Por último, cada ponente contará con 5 minutos para su reflexión final, así que los invito a compartir sus análisis de manera clara y accesible, fomentando una conversación enriquecedora para todos los presentes. Por lo tanto, para comenzar, quisiera pedirles que nos ayuden a definir el concepto central de esta mesa, en cómo definirían el aislacionismo en la política exterior de Trump 2025, si se trata de un regreso a la doctrina de American primero o hay alguna variable distinta. Para las intervenciones, pues empezaremos con el orden en el que les presenté, así que por favor invito al doctor Juan Roberto Reyes a intervenir. Le cedo la palabra. Claro que sí. Y muchas gracias, Rocío. Desde luego, Michelle y Nicolás reciban un saludo desde Querétaro, México, para igualmente pues empezar a comentar. Aislacionismo, un tema clave que está justo en la agenda internacional de este año 2025 y en especial cuando la administración Trump ha llegado a la Casa Blanca. ¿Cómo lo definimos conceptualmente este término de aislacionismo? Bueno, pues históricamente ha correspondido a describir de las grandes potencias en el pasado aquella forma de estar distantes del mundo en general, tener poco contacto con el exterior, y esto puede obedecer a distintas, pues vamos a decir, razones en el orden de la seguridad, en el orden de protegerse, en el orden también de buscar el crecimiento propio, situaciones que han pasado, pues no solamente grandes potencias, sino naciones que han requerido por decisiones propias de su propia agenda, meterse a una vertiente de este tipo. ¿Qué hay con los Estados Unidos? Bueno, pues en particular este escenario de 2025, aislacionismo, es como empezar a ver a Estados Unidos que se queda corto, que se queda distante, que está lejos de acuerdos y actividades multilaterales que son de relevancia, cuestión que se ha empezado a percibir precisamente con el detalle de anunciar que están dejando de participar en ciertos compromisos internacionales y en especial con la finalidad de cumplir con este, vamos a decir, planteamiento de hacer a los Estados Unidos grande de nueva cuenta, ¿no? Let's make America great again. Ese término entonces lleva a entrever que, pues bueno, el mundo está encaminándose bajo la órbita de los Estados Unidos o bajo la expectativa de Estados Unidos, pero yendo hacia, pues, un planteamiento de que buscan seguramente fortalecerse y el aislacionismo es el vehículo. Entonces, es la primera intervención en esta parte introductoria para que continuemos con el discurso. Adelante entonces, Rocío. Gracias. Palabra Nicolás Peña, por favor, Nico. Gracias, Rocío, y un saludo igual para el maestro Juan, mi compañera Michelle, para todos los que nos están viendo. Gracias por estar aquí nuevamente en esta segunda mesa. Y bueno, contestando a la pregunta, pues sí, aislacionismo hay que definirlo como precisamente cerrarse, privarse hasta cierto punto y pensar en uno mismo, vamos a decirlo desde en términos propios, ser uno solo. Y esta cuestión de la política exterior de Estados Unidos la comparto con el maestro Juan. Es algo que no solo es de Estados Unidos, lo estamos viendo en muchas partes del mundo. En la Unión Europea, que pues históricamente ha sido como un poco más propia, más de ellos, pero se está recalcando más con países de Centroamérica como El Salvador. En Sudamérica lo vemos con países como Ecuador o como Argentina. Y creo que esta frase de Trump de Make America Great Again, hay que hacer énfasis en el again. Se refiere a un otra vez. Y lo ve Trump como que Estados Unidos ya no está siendo grande y es algo que pues en este mundo multipolar que cada vez vemos, lo detecta Trump. Y es algo que quiere hacer Trump nuevamente, again, otra vez. Y es como menciona Javier Ortiz Pérez, una unipolaridad anglosajona. ¿Qué quiere decir esto? Que Trump está como en ese objetivo de querer regresar
a Estados Unidos a que todos jalen con ellos, a que sea un mundo dirigido de Estados Unidos hacia los demás. Pero esta es la realidad, perdón, esta es la expectativa. La realidad está siendo otra que pues ya más adelante voy a platicar cuál es la realidad que estamos viendo. Y pues bueno, Rocío, con esto termino esta primera intervención. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, Michelle, te cedo la palabra, por favor. Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo desde Guatemala. Bueno, yo considero que volvemos, más que a un aislacionismo, volvemos a una doctrina Monroe, América para los americanos. Este aislacionismo es una medida utilizada para recalcar la importancia que posee los Estados Unidos, en especial en el comercio internacional, ya que el mercado estadounidense sabemos que es uno de los mercados más grandes. Por su parte, el aislacionismo es un llamado de atención a todos sus aliados, en especial a sus vecinos, como estamos viendo cómo está afectando a Canadá y a México, así como a la Unión Europea, y no dejemos a un lado Ucrania. Es preciso afirmar que estas acciones son reconocidas como coercitivas para un fin determinado, evitar a toda costa la pérdida de influencia de los Estados Unidos en la comunidad internacional. Sin embargo, hacer que los Estados Unidos vuelva a ser grande es incluso, ya que a lo largo de la historia hemos evidenciado cómo el poder ha cambiado de siglo en siglo. Siglos anteriores podemos recalcar a Francia, Inglaterra y a los Estados Unidos en el siglo XX. Estamos en el inicio de un nuevo proceso de cambio de poder y es preciso preguntarse si se puede volver a ser grande una realidad o una potencia hegemónica, ya que Europa anteriormente pues no lo ha logrado. Prácticamente está anhelando en el juego de ajedrez de las relaciones internacionales volver a ser Estados Unidos grandes. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿es esto posible? Ya que como se ha evidenciado en la historia, cuando una potencia pierde su hegemonía en las relaciones internacionales, es muy poco probable que vuelva a tener esa posición. Muchas gracias, Michelle. Bueno, ahora pasamos a analizar los efectos que podría tener una postura más aislacionista de Estados Unidos. En este sentido, si Estados Unidos se retira de compromisos multilaterales como la OTAN o tratados comerciales, ¿qué impacto creen ustedes tendría en la influencia geopolítica de China y Rusia? Por favor, invito al doctor Juan Roberto Reyes a intervenir. Muchas gracias, Rocío. Igualmente una pregunta muy interesante porque el efecto de este aislacionismo, esta tendencia en compromisos como la participación en la OTAN y bajo un supuesto de que llegaran los Estados Unidos a retirarse, vamos a pensar que la cosa llegara a consolidarse por esa vía, debilita la posición militar y de seguridad en Europa, siendo uno de los primeros ejemplos de lo que representaría esta posición aislacionista. El gobierno de Trump ha manifestado, claro, en distintas ocasiones, que Europa debe hacer un mayor esfuerzo, es parte del discurso que trae sobre cómo chantajear a los aliados, en este caso, pues del compromiso transatlántico en particular, con la finalidad de que se generen ciertos nuevos compromisos, como especialmente el incremento del gasto militar, cuestión a la cual pues es bien complejo. La postura de Trump en relación con un tema de buscar el fortalecimiento de la OTAN y para garantizar la posibilidad de permanecer, que es lo que están manejando, es pues sí, que incrementen todos los miembros al 5% su contribución en el Producto Interno Bruto. O sea, incrementar el gasto militar en esta perspectiva es complicadísimo. Por ejemplo, cuando Alemania, Gran Bretaña están haciendo esfuerzos por mantenerlo apenas por cerca del 2% el gasto militar en relación con el Producto Interno Bruto, pero los demás no se pueden, digamos, acomodar con esta propuesta de posible compromiso. ¿Qué hay con ello? Bueno, pues Estados Unidos maneja un discurso chantajista de, pues tienen que pagar ahora por su seguridad o los dejamos de proteger, algo que va por allí. Lo que se busca sí es de que en este caso Estados Unidos encuentre una fórmula, pues vamos a decir, de que los demás resuelvan los problemas o los compromisos multilaterales, pero sin la participación de Washington. Algo que, pues vamos a decir, se antoja bien complicado
porque bueno, Europa no está en condiciones de hacer algo así como lo que está manejando, y pues yo creo que el costo geopolítico, para concluir en este comentario, es de que generaría, en caso de darse, pues un desequilibrio, sí, geopolítico. Hablamos de la correlación de fuerzas. Simplemente imaginemos Europa en una condición de tener que contribuir con mayor cantidad de recursos. No está mal, pero es imposible por las necesidades económicas que cada caso tiene en este caso. Creo que entonces produciría una inestabilidad pues en los equilibrios geopolíticos que más o menos han existido hasta los años recientes. Por ahí se va la tendencia, por lo menos en el discurso. Entonces, aquí mi comentario, Rocío. Muchas gracias. Por favor, invito al licenciado Nicolás Peña. Le cedo la palabra. Gracias, Rocío. El poder no tiene vacío, es algo que hay que tener claro, y ese poder siempre va a ser ocupado por alguna otra potencia. Y China y Rusia son precisamente esas dos potencias que ya estamos viendo cada vez más eh, con mayor influencia a lo largo del mundo y a lo largo de, en este caso, de Europa, porque estamos tocando el tema de la OTAN. Eh, el tema de Estados Unidos y de Trump, precisamente en este aislacionismo, hay que verlo desde la parte, y que es algo que con lo que cerrábamos la plática de ayer, hacia dónde se está configurando este nuevo orden internacional o este sistema internacional. Y lo platicábamos ayer, tiene que ver mucho con esta poca importancia que le están dando a la cooperación internacional y a los organismos internacionales. Europa cada vez, la propia Unión Europea como organismo cada vez le dan menos importancia. Países como Italia, como Francia, que cada vez tiene más influencia a la derecha, Hungría, los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania. O sea, cada vez hay una orientación más hacia no querer darle importancia ni el valor que debe de tener la OTAN. Además, otra cosa, la OTAN estamos hablando del siglo pasado, que surge a finales de la Segunda Guerra Mundial como un organismo militar que buscaba frenar a la Unión Soviética. La Unión Soviética ya no existe ahorita, es Rusia ahora la que existe. Entonces, en este sentido, la OTAN debería de tener una reconfiguración, hablando de estas reconfiguraciones del orden internacional, para ver realmente qué importancia debe seguir teniendo la OTAN, qué importancia debe tener un organismo que el propio Trump y los propios países europeos han dicho que les genera mucho gasto, mucho dinero que podrían invertir o gastar en otros temas, ya sea internos o externos. Entonces, ¿qué impacto tendría? China y Rusia sí van a tener más influencia porque pues Rusia, parte del conflicto que ha habido con Ucrania es precisamente por el papel que Ucrania quería tener en la OTAN. Entonces, en ese sentido, Rusia, feliz, feliz, entre comillas, de que la OTAN pueda tener un debilitamiento. Y en el caso de China, al menos en la Unión Europea, yo no le veo una influencia militar. La influencia que busca China más en Europa va en términos tecnológicos y en términos comerciales. Entonces, bueno, hasta aquí dejaré esta intervención. No le veo, perdón, sí le veo un gran impacto a Estados Unidos si deja de lado la OTAN. Interesante, Nicolás. Muchas gracias por tu intervención. Por favor, Michelle, te cedo la palabra. Bueno, concuerdo con mis colegas. Realmente, pues vamos a ver un cambio rotundo y se va a reestructurar porque el riesgo es bastante alto. Sabemos que la Unión Europea siempre había sido protegida constantemente por los Estados Unidos mediante la OTAN, evitando hasta cierto punto la expansión de Rusia con el fin propósito que tenía la OTAN. Al momento de haber un vacío en la seguridad de los estados, se tienen que replantear la estrategia de nuevos cooperantes hacia el término militar. Coincido con el licenciado Nicolás Peña, que prácticamente China busca más una cooperación y un acercamiento con Europa en el término económico y tecnológico y no militar. Sí, creo que concuerdo justamente con Nicolás, la parte en que pues China tiene este crecimiento de liderazgo en el comercio pues global principalmente,
esta expansión de la iniciativa de la Franja y la Ruta con Estados Unidos, que es menos presente en acuerdos comerciales, además de que China, en este caso, también aprovecharía para consolidar su influencia, también está en Asia, en África y pues en América Latina, ¿no? A través de su infraestructura y su financiamiento. Ahora sí, pasemos pues al segundo eje, que son las ventajas del aislacionismo. Bueno, aquí sí quiero preguntarles en este sentido, hay muchas personas que argumentan que el aislacionismo podría fortalecer la economía interna de Estados Unidos, ¿no? Al reducir la dependencia de mercados globales. ¿Creen ustedes que esto es viable en un mundo interconectado? Por favor, maestro, le cedo la palabra. Gracias. Una vez más, Rocío, fíjate que es una pregunta también muy interesante, especialmente cuando se recurre a un modelo, una técnica, una estrategia como la sustitución de importaciones. Una política que tuvo mucho éxito en un país como México en el pasado, derivado pero de las condiciones de la guerra y la situación que se vivió pues hace casi pues 100 años precisamente. Estas dinámicas en donde no se podía hacer comercio internacional motivaron la implementación de ciertas soluciones para pues contrarrestar las expectativas y las dinámicas que había o prevalecían en el mundo. Bueno, pues vamos a decir, México en alguna forma, no enteramente con una estrategia aislacionista, pero cerrado por estas condiciones internacionales, dio al traste con la política de sustitución de importaciones y eso favoreció. ¿Qué podría ser para el mercado de los Estados Unidos, para la economía de los Estados Unidos, si esto llegara a darse? Porque bueno, es muy complejo, efectivamente, como se menciona, en una economía global muy interconectada y con una alta pues interdependencia de numerosos países para prácticamente los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues primero, lo veo muy complicado. Claro, si llegaran a darse condiciones de una pues técnica o política o decisión sobre aislarse, bueno, en Estados Unidos veo complicado que pueda proceder esa tendencia, especialmente, bueno, porque industrias clave como la farmacéutica, la automotriz, la electrónica, la aeronáutica, está prácticamente diseminada en derredor de muchos países que somos proveedores o suministramos partes para todo ello y pues no se puede, digamos, generar un modelo propio así en los Estados Unidos. Tendrían que hacer un enorme esfuerzo, claro, para poder reconvertir industrias, actualizar incluso los parques industriales para la producción, etcétera, y pues garantizar un mercado interno que pudiera tener condiciones de desempeño excepcional. Pero bueno, en este caso, en los Estados Unidos lo veo bien complicado, pero bueno, tiene por las experiencias internacionales una situación de aislacionismo ciertas ventajas, pero claro, las condiciones eran muy diferentes a las que correspondieron a México en su momento con este comentario y hoy en día una etapa de globalización en donde vemos dinámicas más bien de desglobalización, se ve de todas maneras o antoja muy complicado para una economía como la de los Estados Unidos, interdependiente de China, ajá, o dependiente de China, de México, de los países latinoamericanos, de Europa, complicadísimo. No se podría hacer en un mandato de 4 años un esquema que pudiera tener éxito en este sentido. Es mi comentario. Muchas gracias. Justamente pensando en lo que tú mencionabas, era de que pues también quedan estos países como Brasil, México y Argentina, países muy predominantes aquí en América Latina, pueden impulsar una agenda autónoma en temas como el comercio, la integración regional y la seguridad. En este caso, ¿qué dices tú, Michelle? Me gustaría escucharte. Te cedo la palabra. Bueno, en un mundo globalizado el aislacionismo no es factible, ya que ningún Estado tiene la capacidad de producir todos sus bienes y servicios necesarios para cubrir todas las necesidades del mercado. Por otro lado, la cadena de suministros de Estados Unidos se encuentra completamente ligada a la de México y de otros países. Es imposible una relación comercial como la que plantea Estados Unidos, aumentando los impuestos arancelarios, ya que esto repercute en el costo final de los productos que pagan realmente los consumidores. Afecta a la economía mundial. A su vez, implicaría producir un producto final que si se llega a concretar, porque necesitaría Estados Unidos
mover las cadenas de suministro hacia su propio territorio, hablaríamos de años para que las multinacionales posean una sede en territorio estadounidense. Por lo tanto, no es factible, como lo decía el maestro Juan Roberto, en 4 años. Muchas gracias, Michelle. Nicolás, no sé si quieres que te repita la pregunta. Bueno, era principalmente en que pues algunos argumentan que el aislacionismo podría fortalecer la economía interna de Estados Unidos al reducir la dependencia de mercados globales. ¿Crees que esto es viable en un mundo interconectado? Te cedo la palabra, por favor, Nicolás. Gracias, Rocío. Coincido con mis compañeros, no es posible, y es aquí donde empiezo con esta parte de una cosa es la expectativa que tiene Donald Trump y otra cosa es la realidad, ¿no? A su vez, puede ser visto esto como Estados Unidos está sufriendo las consecuencias de lo que nos enseñó durante muchos años de cuál era el modelo a seguir, ¿no? Este modelo del libre comercio, del orden liberal, del propio consenso de Washington en América Latina, en el que pues nos marcaba esta agenda o estas estrategias, estos pasos a seguir de cooperación, hacer acuerdos comerciales, tratar con otros países, y todo esto construyó unas cadenas de distribución, cadenas productivas en las que ciertos bienes, ciertos servicios, ciertos materiales los vas trayendo de ciertas regiones, donde a su vez esto puede traer consecuencias geopolíticas. Si es que el país que exporta sus materias primas hace geopolítica, que pues lo vemos apenas con Donald Trump. Hace 2-3 días anunciaba lo de los aranceles del 25% a México, y no le duró ni 48 horas su juego de los aranceles, y tuvo que meterle freno de mano porque las propias industrias automotrices le dijeron, ¿sabes qué? Esto nos está afectando. Todos los carros que traemos de México, todas las materias que necesitamos de otros países nos está afectando. ¿Y qué hizo Trump? Le metió freno de mano porque se dio cuenta que las empresas estadounidenses, que pues son las que marcan muchas veces las agendas políticas de los mandatarios estadounidenses, pues tuvo que hacer esto. Y otro dato curioso, si lo vemos también, si nosotros revisamos la cronología de los presidentes estadounidenses, siempre hay un reparto entre los demócratas y los republicanos. No es como en otros países, a lo mejor aquí en México, que llevamos dos mandatos de un mismo partido, o sí, voy a dejar este ejemplo de México, de 2 mandatos en donde hay cierta agenda. Estados Unidos no. Republicano, demócrata, republicano, demócrata. A lo mejor pueden durar 8 años, a lo mejor pueden durar 4, pero tiene que ver mucho con esas cadenas productivas que van de acuerdo a las empresas estadounidenses, cuáles son sus intereses para poder seguir en esas cadenas productivas y en esa globalización. Muy interesante. Creo que aquí en esta pregunta todos coincidimos. Sin embargo, yo quiero voy a dar una pequeña apertura para la siguiente pregunta, que en un mundo, digamos, en un caso hipotético, digamos, Brasil, siendo la mayor economía de la región, en cuanto a este aislacionismo que está empoderando Estados Unidos, bueno, aquí Brasil podría profundizar sus lazos con China y liderar acuerdos comerciales, ¿no? Digamos, con Sudamérica. México, por su parte, como uno de los mayores exportadores del mundo, así como lo mencionó Nicolás, podría fortalecer su industria manufacturera y traer pues inversiones de empresas que buscan diversificar su producción fuera de Estados Unidos. Por otra parte, también está Argentina, que con su potencial agrícola y energético podría negociar mejores condiciones comerciales con Asia y Europa. En cuanto a lo que les mencioné, ¿qué oportunidades según ustedes, podría tener América Latina con un Estados Unidos más aislacionista, ¿no? ¿Podría aquí la región, estos países principales, o quién sabe, Ecuador, Perú, ¿no? ¿Podría beneficiarse en términos de autonomía económica y también de una autonomía geopolítica? ¿Qué opinan ustedes? Les cedo la palabra al maestro. Por favor, adelante.
Claro que sí, Rocío. Una pregunta también muy interesante. Fíjate que yo visualizo lo siguiente, una búsqueda de alianzas, vamos a decir, estratégicas entre diferentes países latinoamericanos, solo puede darse entre aquellos que tengan una convergencia o identidad muy precisa o proximidad, en donde los jefes de Estado estén de acuerdo con llevar una agenda que involucre, que lleve precisamente al fortalecimiento ante el aislacionismo de los Estados Unidos. Yo lo vería viable entre México y Brasil, por ejemplo, para hablar de algunos casos representativos, en donde si México apostara a fortalecer la alianza con Brasil, pues permitiría pues no solamente incursionar con pues el principal líder en América Latina en materia económica, sino también que permitiría otros efectos que serían desencadenantes con relación, por ejemplo, al bloque BRICS, lo cual proyectaría para México expectativas interesantes para contrarrestar esta tendencia de aislacionismo. Ahora bien, fíjense que yo pienso esto también por la misma condición histórica de las relaciones a nivel de América Latina, los distintos protagonistas, etcétera, etcétera. La situación es como que yo solamente checo, refiero, hago coincidir las agendas, pero de forma muy selectiva. Ejemplo, si llegáramos a considerar el mismo planteamiento con Milei en Argentina para un propósito de este tipo, no la encontraríamos por el hecho de que se trata de un jefe de Estado con otra orientación política, ideológica, propósitos comerciales muy diferentes, económicos. Entonces, no se ve que apueste por una tendencia que favorezca esto. Entonces, incluso el mismo Milley está alineado al planteamiento estadounidense, un poco extraño todo esto, pero que lleva a una búsqueda de reconfiguración de las alianzas a nivel América Latina. Entonces, yo concretaría mencionando, se podría dar, pero solamente en ciertos casos y con también cierto alcance, porque las economías de la región también tienen cierto potencial, ciertas capacidades. Entonces tenemos que buscar la manera de complementarnos, de apoyarnos para contrarrestar este aislacionismo. Es una buena y muy interesante iniciativa. Sin embargo, los años actuales nos hacen recordar que las características de las economías de todos los países latinoamericanos son tan dispares, tan desiguales, tan contrastantes, que pues un contexto de pues buscar aliados tendría que ir a esto, a un planteamiento muy selectivo para poder proceder. Es mi comentario. Muchísimas gracias. Pues te cedo la palabra, Nico. Gracias, Rocío. Creo que aquí América Latina está en una nueva oportunidad de integrarse, en una nueva oportunidad de integrarse, de cooperar, de formar alianzas, pero no es la primera vez que escuchamos esto, ¿no? ¿Cuántas veces América Latina no ha intentado hacer un bloque no dependiente de Estados Unidos, pero algo sucede que se cae? Ya sea por cuestiones ideológicas, como lo mencionaba el maestro ahorita con Argentina, que está más alineado con Estados Unidos, ya sea por cuestiones igual de cuántas veces no hemos escuchado que se haga una propia moneda en Sudamérica o en países del Mercosur y no se ponen de acuerdo porque sienten que van a perder su identidad, cuando creo que es todo lo contrario. En momentos como estos, en los que se está reconfigurando la identidad del sistema internacional, son momentos para que regiones como América Latina busquen características que los fortalezcan. Ya los fortalece un idioma, ya los fortalece una historia de que pues comparten la historia de haberse independizado de Europa. Ya comparten la cuestión de que pues han tenido guerras con los propios Estados Unidos o con países europeos, como el caso de Argentina y el Reino Unido. Entonces, hay muchas cuestiones o ventajas que le pondría a América Latina para fortalecerse y hacer un bloque no dependiente de Estados Unidos. Y hay otra ventaja que le veré aquí y que ya lo platicamos anteriormente, China. China ahorita ya está muy involucrada en América Latina en cuestiones de litio, de tecnología y ciencia. Bolivia, Chile, México, no se diga Venezuela, Brasil, ya lo comentaba el maestro con el bloque de los BRICS. Entonces, ¿es posible? Sí. La expectativa sería esa, que América Latina, liderada por México, que es a quien siempre se le ha visto como el líder de América Latina, y que la propia presidenta Sheinbaum ya lo dijo, ok, si vamos a tener problemas con Estados Unidos, vamos a voltear a ver a otros países, que no se vaya tan lejos, porque hablaba de Europa y de China.
volteen a ver primero a América Latina. Es el momento para que, si se va a dar ese desprendimiento de Estados Unidos provocado por su propio aislacionismo, pues que se voltee a ver a América Latina. Qué interesante, Nicolás, lo que mencionas, porque claro, aquí en América Latina nos favorece pues que tenemos el mismo idioma, pero siempre hay históricamente cuestiones que truncan este proceso de una identidad regional, ¿no? Te cedo la palabra, Michelle. Quisiera empezar diciendo que cada hecho histórico es una oportunidad siempre y cuando sea tomada estratégicamente por los estados. Inclusive, hasta una guerra puede ser vista como una oportunidad, dependiendo de la capacidad de negociación y estrategia, o vista como un completo hecho catastrófico. Latinoamérica debe de visualizar otros aliados fuera del continente, intercambios comerciales con otros estados y mejorar sus estrategias regionales, realizando bloques, o bien integrarse a megaproyectos de China. Por otro lado, como analista, es necesario ver el otro lado de la moneda. Puede verse afectado Latinoamérica por el aislacionismo de los Estados Unidos, en especial porque Estados Unidos está ejerciendo un contrapeso para que los países latinoamericanos se alineen a sus intereses y a su agenda. No por nada el secretario de Estado empezó visitando Latinoamérica. Para recalcar el gran ejemplo es Guatemala. En el caso de Guatemala, se sabe que ha sido siempre un aliado de Estados Unidos y tras la coyuntura que se está viviendo, ha tomado la posición, lo posterior a la visita del secretario de Estado, de seguirse ejerciendo el poder de tercer país seguro, siendo un estado receptor de migrantes guatemaltecos retornados y personas deportadas de otras nacionalidades, pese a quizá no tener la capacidad de dicha tarea asumida. Debemos de ver este punto con dos posturas: la posibilidad, dependiendo de la capacidad estratégica que tenga cada estado, de visualizar aliados estratégicos, tanto dentro como fuera del continente americano, o bien, como siempre ha pasado, que Latinoamérica se vuelva a someter a los intereses de Estados Unidos, posibilitando así retroceder tanto económicamente como socialmente. Sí, muchísimas gracias, Michelle, por tu intervención. Creo que Nicolás quiere decir algo, quiere agregar algo a este diálogo. Por favor, Nicolás, te cedo la palabra. Gracias, Rocío. Sí, coincido con Michelle en que la historia siempre es precisamente para eso, ¿no? Para que nos enseñe al futuro. Hay una frase que dice: quien no conozca su historia está condenado a repetirla, ¿no? Algo que se me olvidó mencionar es el Canal de Panamá. Lo ha mencionado Donald Trump una y otra y otra y otra vez. Si no es México, es Groenlandia. Si no es Groenlandia, es el Canal de Panamá. ¿Y qué implica el canal de Panamá? La geopolítica. Y es algo que mencionaba mucho ayer. Si América Latina no empieza a aplicar geopolítica desde su propia región, está precisamente condenado a repetir su historia. Tiene los recursos, tiene las rutas comerciales y las rutas marítimas, como es precisamente el Canal de Panamá. Así como China tiene su collar de perlas en Asia-Pacífico, la parte de América Latina no será un collar de perlas, pero sí está toda esa franja del Pacífico y del Atlántico, las cuales pueden ser beneficiosas en términos de rutas comerciales. Y es ahí donde el país latinoamericano que logra aplicar su geopolítica va a poder tener esa ventaja sobre Estados Unidos. Sí, exacto, justamente poniendo también de relieve el tema de la UNASUR, ¿no? Que fue un proyecto, pues, de integración regional que se estaba, pues, creando en el tipo 2008 con el objetivo, pues, de fortalecer la cooperación política, económica y social en América del Sur, sin la influencia directa, pues, de potencias externas como Estados Unidos. Sin embargo, la organización ha pasado por una profunda crisis y en la práctica pues dejó de funcionar, ¿no? Como dijo Nicolás, algo siempre pasa. En este sentido, algo siempre pasa y concuerdo justamente con Michelle y con Nicolás y con el maestro de que los países, cuando no son conscientes de su historia, pues están condenados a repetirla. Bueno, en este sentido,
Bueno, pasamos al siguiente eje, que es estrategias de reacción de otros países y actores globales. Aquí, dado que una política aislacionista de Estados Unidos impacta a otras potencias y regiones, es importante también reflexionar sobre cómo responderán distintos actores globales, ¿no? En este caso, si Estados Unidos adopta una postura más aislacionista, ¿qué creen ustedes que deberían hacer los aliados europeos y asiáticos para garantizar su seguridad y estabilidad económica? En cuanto al tema también geopolítico, ¿no? Por favor, maestro, le cedo la palabra. Claro que sí, Rocío, muchas gracias de nueva cuenta. Aquí vino a mi mente justo ahorita en los últimos comentarios de Nicolás y de Michel. Disculpe, maestro, no se le escucha bien. Puede, ya. Gracias. Sí, perdón, muchas gracias. Sí, justo ahorita que estaba hablando Nicolás y también Michelle, vino a mi mente el tema de pues que hay que ver que una situación histórica como la que estamos pasando es también una oportunidad. Hay que tomarla. Fíjate que yo observaba justo unos minutos antes de entrar al webinar que en el caso de Europa, con una pregunta de este tipo, la oportunidad para Europa ya genera una, vamos a decir, línea de reacciones donde hoy estábamos analizando pues cuál va a ser el rol pues de Europa frente a estas circunstancias, un tema candente aquí en la universidad en los temas de geopolítica, y es que veíamos, bueno, Europa tiene que encontrar la manera de generar un liderazgo. Es importantísimo. Estábamos nosotros pensando sobre Gran Bretaña, Alemania, Francia, por lo menos nos centrábamos en estos tres. Hoy, hace unos minutos antes de entrar al webinar, fíjense que toma ruta en materia de seguridad una propuesta de Francia que es cobijar a toda la OTAN a través de pues un esquema de seguridad en donde Francia sería pues vamos a decir la base de un paraguas de defensa que fortalecería la seguridad. Pero es apenas un anuncio y es una reacción dentro de lo que hay allí. Siguiente instancia ante estas situaciones de oportunidades y qué podría venir dentro del contexto de la pregunta. Bueno, yo creo que reacción en todo esto, veo para Estados Unidos también incluso metiéndonos en la jugada. Nico estaba mencionando Panamá particularmente, y pues el discurso trumpista va dirigido a recuperar el canal, algo que suena pues en una lógica absurda de por qué hacerlo, ¿no? En el caso de entender que es pues una reacción para, digamos, recuperar su hegemonía, su influencia ante el avance de China en todo esto. Entonces ve eso, también la reacción de China, pero bajo otros términos, que incluso está escalando en la línea de la geopolítica, pero que rompe con los esquemas de aislacionismo, que es la posición retaliatoria de China para considerar una posible confrontación con los Estados Unidos, que al menos ha venido en el discurso a través de las palabras de sus voceros del área de relaciones exteriores. Suena interesante todo esto. Entonces, es un mundo de acciones y reacciones impredecible, pero por lo menos ya se empiezan a visorar pues la reacción de Europa, la reacción de China, y bueno, en aquellos lugares donde Estados Unidos deje un vacío, claro, China va a ocupar ese lugar sin duda alguna y en materia económica preponderantemente. Entonces, la geopolítica se mueve bajo las consideraciones de esta pregunta por canales políticos y de seguridad y por supuesto en la parte económica. Van a ser los determinantes entre las reacciones, causas, efectos de todo esto. Es mi comentario. Muchísimas gracias, maestro, por esa intervención muy, muy interesante. Por favor, Nicolás, te cedo la palabra. Gracias, Rocío. Bueno, acá en México tenemos una frase de que entre mexicanos nos podemos odiar, nos podemos pegar, lo que sea, ¿no? Pero que no se metan con un mexicano porque ahí sí todos nos juntamos, ¿no? Y creo que es algo muy parecido a lo que está pasando en Europa. Entre ellos se pueden estar peleando, se pueden estar odiando, eh, se pueden decir de cosas, pero se meten con Europa como una región como la Unión Europea y entonces ahí sí hay una manifestación. Volviendo a estos ejemplos de cuál es la realidad, lo vimos el viernes pasado. Trump humilla o hace su espectáculo contra Zelensky. ¿Y qué pasó? Toda la Unión Europea se alineó en apoyar a Zelensky. Gran Bretaña recibió a Zelensky a los pocos días para darle su apoyo. Hubo tweets de todos los mandatarios apoyando a Zelensky. Hubo apoyo de la propia organización de la Unión Europea para darle su apoyo a Zelensky. Entonces, creo yo que
estos balazos en el pie que se da Trump en términos de cooperación internacional son los mismos que le va a traer a la Unión Europea para poder apoyarse de acuerdo a los mecanismos y a las reacciones que pueda tener Trump. Lo mismo sucedió con los aranceles. Ya mencionó Trump que va a empezar a poner aranceles sobre la Unión Europea y la reacción fue, ok, entonces yo, Unión Europea, te voy a poner igual aranceles a Estados Unidos. En el caso de Asia es algo muy parecido, lo vimos con Israel, que cuando fue toda esta cuestión de las pláticas de negociación de la paz en la región de Israel, y que Trump dice, voy a poner, voy a comprar Palestina para poner aquí un resort y hacer aquí todo esto. ¿Cuál fue la reacción? Pues fue así como, pues no, estás loco, ¿no? Como que eso no va por aquí. Y en términos de Asia-Pacífico va algo muy parecido. Estas acciones de Donald Trump no son bien vistas en términos de la reacción que tiene cada región del mundo, en donde sí se unen para contrarrestar a lo que dice Trump. Sí, justamente, Nicolás, yo creo que en la parte de Asia, creo que los países como Japón, Corea del Sur y Australia, pues van a tener este interés de profundizar su cooperación en seguridad y también pues desarrollar sus capacidades militares propias para poder contrarrestar pues a países o amenazas como China o Corea del Norte, ¿no? Te cedo la palabra, Michelle, por favor. Bueno, tienen que invertir en un gasto militar. Es una de las acciones inmediatas. Crear bloques de cooperación militar entre los propios estados. Buscar aliados estratégicos para ocupar el vacío que ha dejado los Estados Unidos. Cabe destacar que no todos los estados están en igualdad de condiciones. Por ejemplo, uno de los más afectados va a ser Ucrania. Adicional a ello, otro de los países que será afectado, mil disculpas. No te preocupes, Michelle. Si quieres, por un momento te puedes silenciar el micrófono y le cedemos la palabra, pues, al maestro para que también nos dé un análisis, pues, más profundo de lo que se está hablando, ¿no? Maestro, le cedo la palabra. Claro que sí, fíjate que yo observaba esto, que en el planteamiento de Trump sobre la situación de Europa y buscar el fortalecimiento de la OTAN, y vámonos a pensar yendo por esa vía que suena contrastante con la postura de pues sugerir una salida o abandono de la OTAN. O sea, hablando de especulaciones, la sugerencia de incrementar el gasto en armamentos, basándonos en el Producto Interno Bruto, que era algo que mencionábamos hace poco, pues llama la atención. Finalmente, creo que dentro de las reacciones, Europa, a través, decíamos, de este liderazgo de Macron, pues de generar una iniciativa para un paraguas de seguridad, creo que suena viable. Sin embargo, yo siento que, saben amigos, suena una ruptura, un divorcio de la alianza transatlántica, porque creo que Trump y su círculo político más inmediato vienen en la sugerencia como de este discurso, algo así como de que Europa no está pagando lo suficiente por su seguridad y pues debe demostrarlo, ¿no? Entonces lo hace en un escenario en donde Europa, el escenario sociopolítico, económico, en algunos casos pues tiene contrastes, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, el crecimiento de pues Gran Bretaña, de Francia, de Alemania, estos tres países por lo menos en relación con el crecimiento del Producto Interno Bruto no es muy elevado y pues refleja que la situación pues es complicada como para meterse en un escenario de incrementar los esfuerzos para favorecer la seguridad. Sin embargo, cuando Francia levanta la mano y dice nosotros podemos, pues ok, es una tendencia interesante que habrá que seguir. Ahora sí que el desenlace de esto, veremos qué camino toma, porque de alguna forma, pues Francia tendrá que ver la manera, junto con Europa, de tratar posiblemente de desengancharse de los chantajes de Donald Trump sobre los temas económicos, los temas de seguridad. Vámonos por estos, en estos lineamientos, pero por ahí van las reacciones hasta el momento. Es mi comentario de nueva cuenta.
Sí, interesante este maestro. Nicolás, te cedo la palabra, por favor. Sí, gracias. Bueno, no sé si Michelle ya esté lista para platicar. Si quieres, primero que pase ella. Sí, Michelle, ya. Michelle, te cedo la palabra. Muchas gracias. Cuando hablo de invertir en el gasto militar, estoy hablando si Estados Unidos se retira, obviamente va a haber una disparidad del poder militar que tenía anteriormente los países europeos a la que actualmente tendrían. Entonces, deben de buscar aliados estratégicos que puedan proporcionar ya sea la cooperación militar o ver si es factible la inversión en el gasto militar. Como les comentaba, sabemos que no todos los países europeos están en igualdad de condiciones económicas. Vemos países que se encuentran actualmente en algún tipo de recesión económica. De igual manera, hay algunos países que se van a ver afectados en mayor medida que otros, en especial los que se encuentran cerca de Europa Oriental, por siempre la temible, el pensamiento de expansión de Rusia. Adicional a ello, quisiera agregar que si existe una cooperación militar con otros estados fuera del continente europeo, vamos a ver también una problemática para Taiwán, porque significativamente el aislacionismo estadounidense también los afectaría significativamente. Adicional a ello, si la República Popular de China toma mayor posición en la geopolítica, se va a ver que muchos estados buscarán una nueva alianza con China, dejando a un lado a Taiwán. Es importante precisar que Europa siempre es un terreno importante, el cual debemos estar muy pendientes, ya que si vemos la historia, es el campo de batalla de 2 guerras mundiales. Cabe aclarar que no afirmo que va a existir una tercera guerra mundial, sino presento hitos que demuestran que en este territorio debe ser tomado en cuenta nuevamente en la coyuntura que actualmente se está viviendo. Sí, muy interesante, Michelle. Yo creo que pues también en el ámbito económico, pues ambas regiones tendrían que reducir su dependencia del dólar y del comercio pues con Estados Unidos, ¿no? Impulsando pues acuerdos con otros mercados. Ahí tú también lo dijiste, pues no creo que solamente sea China, también está América Latina, África y el sudeste asiático, ¿no? Nicolás, te cedo la palabra para que por favor profundices. Gracias, Rocío. Coincido con el maestro Juan. Creo que se está haciendo un divorcio entre Estados Unidos y la Unión Europea y parece ser que va a ser un divorcio de mutuo acuerdo, porque por ahí Alemania ya con el gobierno que va a entrar ya comentó que pues sí se está planteando depender cada vez menos de Estados Unidos. Igual coincido con Michelle en el tema de que Europa siempre ha sido el centro pues del mundo, pues una corriente eurocentrista que es con la que normalmente se enseña. Entonces, lo que también quería comentar es, si nos damos cuenta, Donald Trump tiene como eje principal o como enemigo principal a China. En su mandato anterior trató de atacar más directamente a China, pero si lo vemos en esta ocasión está aplicando una estrategia diferente. Se está aplicando la de el amigo de mi enemigo es mi amigo. Se está acercando más con Rusia, se está acercando más con Corea del Norte. En su discurso que dio ante el Congreso no mencionó Irán, que es uno de los aliados de China. Entonces, pareciera ser que la estrategia de Trump para debilitar a China es aliarse o hacerse más amigo de quienes son amigos de China. Muy bien, muy bien. Eso ha sido pues una mesa pues más bien dicho, la pregunta creo que ha sido muy interesante. Nos ha dejado con muchas cosas, al menos yo estoy bien ahorita como que anotando lo que puedo para ver si se puede analizar algo más adelante. Bueno, como cierre, para poder concluir esta mesa de diálogo, les quiero invitar pues a compartir una reflexión final sobre la siguiente pregunta. ¿Cuál creen para ustedes que sería el mayor riesgo de una política aislacionista en la administración de Trump? Maestro, le cedo la palabra. Claro, yo creo que estaría viéndose a nivel interno de los Estados Unidos, porque por cómo va el camino y si se consolida la tendencia de esta
política aislacionista si llegara a consolidar. Creo que el principal punto para decir el termómetro o el pulso que tendría pues efectos estaría en la economía de ese país. Y es que dejar compromisos económicos como el TEMEC o voltear en contra de México o Canadá, los principales socios comerciales, que por cierto Trump acaba de anunciar justo ahora que estamos en la mesa que aplaza los aranceles un mes, así, es porque la realidad yo creo que la debe de estar sintiendo cerca, como efecto de una posible tendencia aislacionista, que pues sería, si incrementa los aranceles de manera efectiva, imaginemos, todos lo sabemos que el consumidor estadounidense va a pagar los costos cuando la inflación en los Estados Unidos en el mes de enero, el último registro de 2025, alcanzó raya el 3%, un índice alto para una economía como la de los Estados Unidos, que sería uno de los principales costos. Yo creo que sería uno de los termómetros, el pulso de los costos de esta tendencia aislacionista que se vería reflejada entre los consumidores estadounidenses, las industrias que tienen que ser provistas de gente de otros países para poder obtener materia prima, recursos estratégicos, por esa vía va. Otra de las líneas que vale la pena comentar o que me gustaría referir es en relación con los compromisos multilaterales. Importante que se mantengan las líneas de participación en acuerdos estratégicos como los del protocolos de Kioto, en fin, los acuerdos que tienen que ver como los acuerdos de París, sobre una situación que es valiosísima de atender con premura, con urgencia. El descrédito para los Estados Unidos serían en una línea de pues el costo, porque por supuesto dejar compromisos de esta escala definitivamente van en contra de todos los esfuerzos que está haciendo prácticamente todo el mundo, a excepción de los Estados Unidos, que lo anuncia a través de estas declaraciones su presidente. Entonces, son algunos de los costos representativos y pues marcaría, yo creo que para los Estados Unidos, el inicio de una crisis, pues propiamente por el liderazgo que actualmente tiene. Y pues creo que las cosas son de elementos contrastantes. Por un lado se apuesta a que el aislacionismo fortalecerá, pero la realidad es que internamente empobrecerá, debilitará. Es mi comentario. Muchísimas gracias, maestro. Te cedo la palabra, Nicolás, por favor. Gracias, Rocío. Coincido con el maestro Juan en términos de que internamente no le va a traer beneficios a Estados Unidos. Lo platicamos a lo largo de esta mesa. No se puede cortar el hilo y decir ya soy autosuficiente, me puedo mantener yo mismo y puedo traer a todas las empresas hacia mí porque sigo siendo Estados Unidos y sigo siendo el mandón y todos van a querer jalar conmigo. No, está sucediendo todo lo contrario. Más que un riesgo, lo que yo estoy viendo es un acelerador hacia este mundo multipolar que llevamos años analizando, estudiando y ver si es un mundo multipolar o no. Queda claro con esto de Trump y que lo mencionaba ayer, que es como la punta del iceberg, que esa multipolaridad está cada vez más cerca. Esta parte, y igual son ya como comentarios finales, esta parte de que se escucha mucho de si las democracias están terminando o no, se están reconfigurando, se está reconfigurando todo el sistema internacional. Y hay que verlo en términos de el ejemplo que nos ha puesto Estados Unidos como el ejemplo del mundo, de que es quien nos ha enseñado, quien nos ha marcado la agenda o el plan de desarrollo mundial. Cuando vemos cuestiones como los gobiernos populistas que se mencionan que sí hay en América Latina y que los veíamos como casos aislados y decíamos, no, es que solo es en América Latina. Ojo, en Estados Unidos ya hay un gobierno populista. No, es que las organizaciones internacionales no sirven, mencionadas por países como Bolsonaro en su momento en Brasil cuando fue la pandemia con la OMS, la propia OEA que se menciona mucho en América Latina, y que decíamos, no, es que es cuestión de América Latina. Ojo, en Estados Unidos hay una persona que ya está diciendo que los organismos internacionales no sirven. No, es que las guerras que provoca en Israel, en Ucrania, Putin, todo esto, ojo, porque Trump a lo mejor no ha iniciado como tal una guerra bélica, pero si lo vemos en términos de comercio, ya inició una guerra o ya tiene una guerra en América del Norte. Esa cuestión del terrorismo que se habla mucho a nivel mundial, al menos en México ya la está aplicando con los cárteles mexicanos. No, es que Putin es una persona autoritaria, es un presidente que es dictador y todo, y tiene el gran poder a nivel mundial.
Ojo, porque en Estados Unidos también hay un presidente que tiene el poder, obviamente el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces, creo que más que un riesgo hacia el propio mundo, es un acelerador hacia ese mundo multipolar del que tanto se está hablando. Sí, sí, muy, muy interesante también tu intervención, Nicolás. Creo que, bueno, en este paso, como se había mencionado ya y como lo habían mencionado ustedes anteriormente, creo que a nivel económico, una postura muy proteccionista y aislacionista también en este sentido podría generar guerras comerciales, tendría este efecto de, pues, de debilitar el dólar como moneda de referencia global y también, como no, fragmentar estas cadenas de suministro, afectando tanto a la economía estadounidense como también la estabilidad financiera mundial, se podría decir. Bueno, hay países que, como Ecuador, pues, no tienen moneda pues nacional, sino que su moneda es el dólar, ¿no? En este sentido, pues te cedo la palabra, Michelle. Muchas gracias. Sin duda, la mayor sería la pérdida de influencia que tienen los Estados Unidos hacia otros estados. Restringir la cooperación internacional cesa su poder blando y deja un vacío en el sistema internacional mismo que debe ser utilizado por internacional, ya que esta política aislacionista afecta en ambas vías, tanto al mundo entero como al propio Estados Unidos. Este aislacionismo es una medida coercitiva, que es una moneda prácticamente al aire. Puede ser que los otros estados puedan alinearse a Estados Unidos y someter sus agendas, o bien que busquen expandir nuevas relaciones comerciales y diplomáticas con otros estados. Como toda moneda al aire, tiene gran probabilidad de poder ser ambas, y es preciso preguntarse, ¿vale la pena el riesgo que está adoptando los Estados Unidos o será un proyecto mal ejecutado que podría impulsar a China o a otro estado potencia a un nuevo orden mundial? Sí, claro, muy, muy interesante también tu intervención, pues, Michelle. Creo que también dentro de lo que se ha hablado en esta sesión, uno de los problemas que también yo le veo desde mi punto de vista es la reducción del liderazgo de Estados Unidos, pues también en organismos internacionales como la ONU, como la FMI o la OMS, pues podrían dar más espacios a modelos autoritarios y, como no, a su vez también erosionar el sistema basado en reglas impulsado por Occidentes. Creo que también afectaría bastante a América Latina, pues porque perdería un margen de negociación con Washington y se volvería aún más dependiente de otros actores, como por ejemplo ahí está China. En resumen, creo que el mayor riesgo sería pues la pérdida de influencia global de Estados Unidos, el aumento también de la inestabilidad internacional y la consolidación de un mundo pues más fragmentado y multipolar, como actores como China y Rusia, ocupando pues el espacio que pues está dejando ahora los Estados Unidos. En este sentido, pues chicos, no sé si uno de ustedes pues quiera dar algún comentario final acerca de lo que se ha analizado en esta mesa. Bueno, si me lo permites, muy breve y rápidamente, mi comentario es, después de sumar todos los datos, argumentos, estamos ya en un nuevo orden mundial. Hemos experimentado una transición que se llevó a lo mejor 6 años, 8 años, y pues yo creo que los indicadores han sido el desarrollo de estos grandes conflictos de Rusia-Ucrania, la crisis de Medio Oriente, por hablar de lo más representativo y que no pues encontró un cauce hasta ahora. Creo que llegamos a un nuevo orden mundial donde ahora los Estados Unidos lideran, pero lideran el caos. Entonces, creo que es representativo de esta época y pues es un mundo yo creo que geopolíticamente peligroso, algo que no habíamos visto, precisamente sumando el desarrollo de estos conflictos y ahora esta etapa de una especie de neoimperialismo. ¿Será esta la línea de desarrollo de este nuevo orden internacional? El aislacionismo es una pista y lo hemos discutido. Es mi comentario. Muchísimas gracias, maestro. Bueno,
A lo largo, creo que de esta mesa de diálogo hemos analizado las decisiones aislacionistas que la administración Trump ha implementado en su segundo mandato y sus efectos en la geopolítica global. La reducción del compromiso de Estados Unidos con organismos internacionales, el distanciamiento de sus aliados y la priorización del interés nacional ha generado un reordenamiento del poder mundial, mientras que pues Europa y Asia buscan nuevas estrategias para garantizar su estabilidad. China y Rusia han capitalizado este escenario para fortalecer su influencia. América Latina, en tanto, enfrenta el desafío de redefinir su relación con Estados Unidos en un contexto de menor intervención y mayor autonomía regional. Sin embargo, la gran incógnita que le dejamos al público que nos está viendo sigue siendo hasta qué punto puede sostenerse este aislacionismo, un mundo interdependiente. La seguridad, la economía y los desafíos globales exigen cooperación y el repliegue de Estados Unidos podría comprometer su liderazgo a largo plazo. Ante este nuevo panorama, cabe preguntarse qué actores asumirán el papel que Estados Unidos parece estar dejando atrás. ¿Estamos preparados para un mundo donde la hegemonía estadounidense se debilite? Con esto cerramos nuestra sesión. Agradezco a nuestros panelistas por sus valiosas y muy reflexivas intervenciones y a todos ustedes por su atención y participación. Muchísimas gracias. Para mencionarles que el día de mañana les esperamos a la misma hora, 6 p.m. México, en nuestra última sesión que se denomina Guerra Comercial y Tecnología Estados Unidos versus China, escenarios posibles. En tanto que muchísimas gracias, chicos, y muchísimas gracias por sus análisis, por sus intervenciones y por compartir su conocimiento con quienes les hemos visto y eso, todo. Muchísimas gracias.